Hola, en este video les hablaré de Sócrates. Nació entre el 470 y el 469 a.C. en Atenas. Falleció en 399 a.C. en Atenas, en la antigua Grecia. Sócrates, a quien toda la antigüedad aclamó el más sabio y el más virtuoso de los filósofos, era ciudadano de Atenas, del pueblo de Alopecia. Su padre fue el escultor Sofronisco y su madre Fainarate Partera, lo que ha dado lugar a alguna comparación entre el oficio de su madre y su actividad filosófica, pues ayudó con su método a dar a luz a las ideas. Recibió una educación tradicional en la literatura, la música y la gimnasia. Más tarde se familiarizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas, las especulaciones de los filósofos jonios y la cultura general de Atenas de Pericles. Estudió la filosofía con Anaxágoras y después con Arquelao el físico. Su único estudio fue aquella parte de la filosofía que dice relación con las costumbres y que comprende todas las edades y todas las condiciones. Este nuevo modo de filosofar tenía en su favor el ejemplo del que lo inventó, pues Sócrates fue el modelo de los buenos ciudadanos, tanto en la paz como en la guerra. A diferencia de los sofistas, Sócrates intenta superar el relativismo y alcanzar una verdad absoluta que sirva de fundamento en la ética personal y a la organización política de la sociedad. A estos objetivos está orientada su enseñanza, que pretende orientar a las personas en la búsqueda del bien y de la justicia, convencido como estaba de que la virtud puede enseñar, dio grandes pruebas de desinterés. Daba sus lecciones gratuitamente, no como los demás filósofos que sacaban mucho dinero de sus discípulos, exigiéndoles recompensas más o menos cuantiosas, según los bienes que tenían. Decía que no era fácil entender cómo se podía sacar dinero de las enseñanzas de la virtud, como si no fuera una ventaja harto sólida de inspirar virtudes a un hombre y acarrearse su amistad. Antifón, sofista que deseaba desacreditar una doctrina a la que no tenía ánimo de conformarse, le dijo que tenía razón en no tomar dinero de sus discípulos, porque era hombre de conciencia y sabía muy bien qué es lo que enseñaba. No valía nada. Pero Sócrates lo confundió fácilmente. Sin embargo, nunca tuvo escuela abierta como los demás filósofos de la antigüedad. Daba sus lecciones hablando familiarmente con el primero que se presentaba. Nada les pedía, sino lo que ellos tuviesen para darles. Y decía que no les pedía riquezas y honores, porque era lo mismo que si les pidiese gracia de jugar a los dados o la de dar una batalla sin saber cuál sería el éxito, ni quién ganaba, ni quién triunfaba. Era pobre, como ya he dicho, pero tan contento con la pobreza que no quiso ser rico, como hubiera podido ser aceptando los regalos que le querían hacer sus amigos y discípulos, pero los rehusó constantemente con harto sentimiento de su mujer, a quien no agradaba tanta filosofía. Era tan moderado en la comida y en el traje que el sofista Antifón no cesaba de burlarse de su mezquindad. Pero Sócrates le hizo ver cuánto se engañaba el que creía que la felicidad consistía en la abundancia, en la holgura y en el deleite. Aunque sumamente rígido consigo mismo, era
era sumamente indulgente y tolerante con los demás. Lo primero que procuraba inspirar a sus discípulos era el respeto a los dioses y después la templanza y el odio a los placeres sensuales, probándoles que privaban al hombre del bien más preciado que poseía, que era la libertad. Sus lecciones eran sumamente agradables, pues se reducían a conversaciones amistosas, sin aparato, sin plan, tratando del primer asunto que se ofrecía. Empezaban haciendo una pregunta como el hombre que desea instruirse. Después, aprovechándose de las respuestas que se le habían dado, probaba a sus oyentes la proposición contraria a la que ellos habían establecido al principio de la conversación. Pasaba la mayor parte del día en estas conferencias y recibía perfectamente a los que venían a oírle. Aunque no dejó nada escrito, se puede juzgar su moral por lo que de ella han dicho Jenofonte y Platón, estos dos escritores discípulos suyos. Están perfectamente de acuerdo no solo en las doctrinas que le atribuyen, sino también en el modo de exponerlas. Sócrates identificaba la virtud con el conocimiento. No se puede hacer lo justo si no se lo conoce, pero también es imposible dejar de hacer lo justo una vez que se lo conoce. Según este intelectualismo moral, lo único que se hace falta para hacer a las personas virtuosas es enseñarles en qué consiste la virtud verdadera. Además, Sócrates pensaba que toda persona tiene conocimiento pleno de la verdad última contenida dentro del alma y que solo necesita ser estipulada por reflejos consistentes y conscientes para darse cuenta de ella, la mayéutica. El método socrático, la ironía y la mayéutica. Al igual que los sofistas, Sócrates seguía un método de enseñanza basado en el diálogo y en la dialéctica. También como ellos, centraba su interés en los temas relacionados con el ser humano, la virtud, la verdad, la inmortalidad del alma, etc. Y no en la de los filósofos de la naturaleza, los filósofos presocráticos. Pero el tipo de diálogo que Sócrates aplicaba en sus enseñanzas era muy distinto a la de los sofistas. En vez de seguir la práctica habitual en la que el alumno pregunta y el maestro responde, Sócrates hacía lo contrario. Él era el que preguntaba, comenzando con preguntas inocentes y sencillas. Iba llevando poco a poco al interlocutor hacia el tema filosófico que le interesaba en cada caso, hasta que el discípulo se veía obligado a reconocer su ignorancia. Entonces, mediante una serie de interrogantes y observaciones cada vez más precisas, Sócrates llevaba al interlocutor a formular los enunciados o conceptos que consideraba correctos sobre el tema en cuestión. Su método constaba pues de dos fases, la ironía y la mayéutica, cuya finalidad en última instancia ha de posibilitar encontrar una definición universal. En la primera fase, el objetivo fundamental es, a través del análisis práctico de definiciones concretas, reconocer nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento de la definición que estamos buscando. Solo reconocida nuestra ignorancia, de ahí su famosa "solo sé que no sé nada". Estamos en condiciones de buscar la verdad. La segunda fase, la mayéutica o arte de dar a luz, consistiría propiamente en la búsqueda de esa verdad para llegar finalmente a esa definición universal.
ese modelo de referencia para todos nuestros juicios morales, a los que Sócrates ayudaba a alumbrar. La dialéctica socrática era progresando desde definiciones más incompletas o menos adecuadas a definiciones más completas o más adecuadas, hasta alcanzar la definición universal, fin último de su método. Sin embargo, lo cierto es que en los diálogos socráticos de Platón no se llega nunca a alcanzar esa definición universal, por lo que es posible que la dialéctica socrática hubiera podido ser vista por algunos como algo irritante, desconcertante o incluso humillante para aquellos cuya ignorancia quedaba de manifiesto, sin llegar realmente a alcanzar esa presunta definición universal que se buscaba. Sócrates exhorta a sus discípulos a la virtud porque esta es el bien supremo para el ser humano, sin la cual no podemos ser felices. En definitiva, para Sócrates no existe la felicidad sin virtud. La virtud es la condición necesaria y suficiente para la felicidad. En la primavera del año 399 a.C. se condena a morir bebiendo cicuta por haber expresado sus ideas en contra de la creencia de los dioses ancestrales y corromper a los jóvenes atenienses. En esta imagen que pueden ver es la muerte de Sócrates y se las explicaré un poco. Critón es el discípulo que pone su mano en el muslo del maestro, como intentando hacerle desistir de su decisión. En la parte de la izquierda, sentado y abatido, se encuentra Platón, que según él mismo escribió en el Fedón, en realidad no estaba presente este día por encontrarse enfermo. El carcelero le tiende la copa de cicuta con gesto de tristeza o vergüenza. Domina la escena el propio Sócrates, alzándose de manera decidida, resuelto a tomar el veneno tras haber pronunciado su discurso sobre la inmortalidad del alma. Gracias.